Bienvenidos, estamos en pocas palabras hoy con otro gran invitado, el representante a la Cámara por Norte de Santander de Cambio Radical, Jairo Cristo. Representante, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Gracias a los colombianos y a la gente de mi norte de Santander que me está viendo el día de hoy. Representante, ¿qué significa para usted la fecha del 7 de noviembre? 7 de noviembre yo creo que para mí es un tema muy interesante. Primero que todo por el número 7. Dios creó el mundo en 7 días. El número 7 es un número de la perfección. Entonces yo creo que ese número me ha seguido siempre. Cuando llegué al Congreso, yo quería ser de la Comisión Tercera porque yo creo que todos los que llegamos queremos ser parte de la Comisión Tercera, porque esa es la de presupuesto, es donde yo pueda poder ayudar a mi gente, pero el número 7 está predestinado en mí y Dios quiso que estuviera en la Comisión Séptima del Congreso de la República y yo creo que es la mejor comisión de este Congreso. Entonces el número 7 me ha perseguido, nací un 7 de noviembre del año 71, vivo en la casa número 7, me casé un 7 de marzo, hago parte de la Comisión Séptima, entonces yo creo que este es el número de la perfección y nunca voy en contra de eso. Usted tiene la misma cábala de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, que tenía ahí una fijación con el número 7. 33 veces menciona el 7 Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Sí, yo creo que ese número es importante. Yo cada vez que, como ser humano, ¿no? Uno a veces comete errores y esos errores en el cristianismo lo llamamos pecado. Y hay una particularidad de la Biblia que dice que cuántas veces debe uno perdonar. Entonces dice que 77 veces 7. Entonces este es un número muy importante en mi vida y creo que es un número que me persigue. ¿Dónde nació, representante? Yo creo que nací en la ciudad más bonita de este país, como lo es Cúcuta. Soy un ciudadano de frontera. Yo creo que los ciudadanos de frontera tenemos una condición especial porque podemos, como siempre lo he dicho, los ciudadanos de frontera nos paramos en el puente Simón Bolívar y podemos comparar la política, podemos decir cómo es la política venezolana, qué le pasó a Venezuela y podemos mirar qué es la política colombiana. Entonces, los ciudadanos de frontera tenemos esa connotación porque eso nos permite compararnos. Representante, ¿cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia es una infancia de una familia como cualquier colombiano. Mi padre pues fue padre a los 20 años, mi mamá a los 15 años, ninguno sin profesión. Mi papá es latonero y pintor de carros, mi mamá es ama de casa. Nací en un barrio popular de Cúcuta, como lo es el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Cúcuta, ahí cerca al terminal. Soy el mayor de 6 hermanos y creo que el mensaje que doy como testimonio de vida es que la educación transforma. Y yo creo que la educación es la que me tiene en el Congreso de la República. Por eso siempre le digo a los colombianos que es muy importante la educación. Invertir en educación es lo más importante que pueden hacer los padres de familia y los colombianos. A propósito de educación, ¿cuál fue esa gran enseñanza de sus padres que usted lo llevó a forjar ese perfil tan educativo y académico que tiene? Bueno, yo creo que en la vida de Jairo Cristo juegan dos personas muy importantes. Mi papá, Humberto Alejandro, mi mamá es una mujer que es muy emprendedora, mi papá es un poco pasivo, mi papá es un poco bonachón, yo creo que esa bondad que tiene mi papá tomo un poco de ella, pero la sagacidad y la audacia de mi madre, que yo le digo que como es una mujer que le gusta vender catálogos de Avon, de Tupperware, de todos esos catálogos que las mujeres les gusta vender, entonces ese espíritu emprendedor de mi mamá lo saqué, yo creo que esa es la impronta que me coloca a cada uno de ellos. Bueno, ¿y en qué momento comienza usted a abrirse ese camino en la educación? Porque viendo su hoja de vida, tiene varias carreras, especializaciones, magíster, doctorado. Bueno, yo creo que primero que todo cuando uno tiene como una meta en la vida, tiene que mirar cómo logra la meta. Y cuando uno no nace en familia de muchos recursos, uno tiene que buscar el camino. Y el camino es la educación. El camino es decir, bueno, si a mí me hace falta aquello, ¿cómo puedo lograr esto? Entonces, a través de la educación. Cuando yo inicié a estudiar, yo quería ser médico. Entonces, empecé, hice un preuniversitario en la Universidad UIS. Cuando vi la economía en mi casa, que a veces tenían que dejar de comer por mandarme a mí a Bucaramanga, para que yo pudiera estudiar, dije, no, esto no es lo mío, y regresé a Cúcuta.
y le dije a mi mamá, colóqueme en algo que tenga biología. Cuando iba en el cuarto semestre de biología y química me enteré que iba a ser educador. Yo dije, no, yo nunca me veo como profesor, yo quiero ser es un investigador, no me gusta el tema de educador, pero ahí creo que el destino marca y yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida porque la educación me ha servido para llegar hasta donde estoy. Yo creo que la educación es lo más importante y la formación de jóvenes, ¿no? Porque uno está en contacto con el problema, con los padres de familia, con la realidad que vive este país y yo creo que eso es fundamental. Esto me ha marcado mucho y esto me ha servido como congresista porque me permite conocer la realidad de lo que vive el pueblo colombiano y el pueblo cucuteño. ¿Cuántos años estuvo como docente? Bueno, yo inicié en una escuela en un barrio de Cúcuta que se llama hoy Colegio Buenos Aires. Es un barrio muy popular de la ciudad. Yo diría que si hablamos de estratos socioeconómicos no tiene estrato porque es un barrio donde hay gente de mucha vulnerabilidad, pero donde uno como educador lleva eso, lleva el mensaje de que hay esperanza, de que podemos salir adelante y de ahí pasé al Colegio Salesiano. Yo soy exalumno salesiano, ingresé a este Colegio Salesiano, duré alrededor de 15 años allí, 5 años en Buenos Aires, más o menos mi vida como educador, 20 años al servicio de la educación de los cucuteños y del norte de Santander. ¿Y todavía le dicen profe? Todavía me dicen profe, Jairo Cristo, lo conocen en Cúcuta, es como el profe, y me gusta. Eh, a veces cuando uno comienza a hacer un balance y cuando la gente que no conoce por qué yo estoy acá y ya me comienzan a ver como los colombianos ven al político, qué lástima que lo vean de esa manera, entonces uno dice, prefiero que me miren como educador. Bueno, ¿y en qué momento al profesor se le atraviesa la política? Bueno, yo creo que el primer paso que doy es cuando soy secretario de Educación del municipio de Cúcuta. Eso como que me abre el tema político, me permite el manejo, me permite la incidencia en las políticas públicas, porque yo creo que lo que debemos hacer los políticos es eso, incidir en las políticas públicas, en las políticas que ayudan a transformar la sociedad. ¿Y ha encontrado en la política esa posibilidad, como usted la manifiesta, de influenciar, de incidir en las políticas públicas? Creo que sí, por lo menos por eso le doy gracias a Dios y a los que no me dejaron llegar a la Comisión Tercera, porque a veces uno los ve como enemigos, ¿no? Los que se le oponen a uno en el camino, uno dice, este no me ha dejado llegar, pero resulta que me estaban haciendo un favor, porque desde la Comisión Séptima hemos incidido primero en la política de vivienda. Yo creo que esa ley de vivienda que tiene el país hoy permite una vivienda para la mujer, una vivienda para los educadores, una vivienda para que la gente de a pie pueda acceder a estos subsidios que está generando esa ley de vivienda. Entonces, ahí de una u otra manera queda la impronta de uno dentro de esa política pública. Y otro elemento es algo que estamos trabajando ahorita, que es la reforma al sistema de salud. Yo creo que sí es muy importante el sistema de salud colombiano. Como le he dicho a mis compañeros desde la Comisión Séptima, en la salud de los colombianos no hay que hacer una reforma tan grande, no hay que tumbar el techo, hay que tapar las goteras y eso es lo que estamos haciendo con esta política pública en el sistema de salud de Colombia. Algunos analistas dicen que el Congreso de la República es la institución que la gente ama odiar. ¿Cómo hacer para cambiar esa percepción ciudadana? Eh, Creo que es que nos diéramos a conocer más, porque realmente el Congreso no se desconecta con la comunidad y cuando uno comienza a mirar el congresista individualmente, acá hay un potencial humano muy grande, acá hay personas muy valiosas para este país que contribuyen, pero muchas veces nos quedamos callados y casi que creo que eso es a nivel mundial. Cuando a uno lo meten en la bolsa de los políticos, ya comienza a mirar cómo lo ve la gente a uno. Y además creo yo y considero lo siguiente, quiero decirle esto y aprovechar este programa para, como lo dije hace un comienzo, cuando uno es ciudadano de frontera, pues puede mirar una cosa y otra. Yo a la Colombia de hoy la veo como a la Venezuela de los 90, donde sistemáticamente
los medios de comunicación comenzaron a decir que la corrupción de la política y la política y la política para poder llegar los que no han llegado al poder, y hoy vemos como Venezuela es un país que, como siempre lo he dicho, la riqueza de Venezuela está en su suelo, y vemos que Venezuela hoy está pasando por situaciones difíciles. Entonces, yo creo que sistemáticamente hablar de corrupción y política, para mí eso es un ciclo. El ciclo de la corrupción en Colombia, que todo el mundo participa, no solamente la clase política, sino también los que eligen. Por ejemplo, el año entrante, en marzo, tenemos el proceso electoral y ahí viene la gente, quiere dádivas frente al voto, quiere una cosa, quiere otra. Y ese ciclo, si no lo rompemos, nunca vamos a poder transformar este país. Yo siempre he dicho que Simón Bolívar dijo que bajaría tranquilo a la tumba el día que hubiera la unidad de los partidos. Yo digo hoy, yo bajaría tranquilo a la tumba el día que en Colombia no haya compra ni venta de votos. Es decir, Simón Bolívar está intranquilo. Súper intranquilo. Oiga, con esa referencia que usted hace de Venezuela, de la zona fronteriza de la que usted es oriundo, claramente usted no votaría por un Gustavo Petro en la segunda vuelta. Pues cuando yo lo escucho hablar, a veces veo que tiene muchas cosas de Hugo Chávez Frías, pero considero yo que si tiene equipo es capaz de gobernar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando adquirimos poder y nos dejamos emborrachar de ese poder, cometemos malas decisiones. Entonces yo creo que este país tiene que darle oportunidades a todos, pero fundamentalmente hay que saber que se gobierna es con equipo y hay que escoger un buen equipo. Y no hay que gobernar con odios ni rencores, hay que gobernar para construir. Representante, su entorno familiar, su esposa, ¿qué significado tiene para su vida? Yo creo que mi esposa es, yo veo la vida como cuando uno se sube a un tren. La vida es, uno toma un tren, es el tren de la vida, y a mi esposa la veo como la pasajera que me acompaña. Es una mujer que es educadora también y siempre la veo como mi cómplice, como mi confidente, como mi amiga. Es la pasajera de este tránsito que yo llamo vida. ¿Cuál ha sido el mejor día de su vida? Yo creo que el mejor día de mi vida es cuando me graduó como bachiller. Primero que todo, pues tanto de la familia de mi mamá como de mi papá, casi que soy el primer bachiller de esas dos familias. Entonces ese día es un día que uno se cree dueño del mundo. Recuerdo tanto ese día, soy exalumno salesiano, como lo decía, me gradué en el año 88, y mis compañeros decían que se iban para las diferentes fiestas que sus familias le habían acomodado. Y yo ese día en mi casa estaba la luz cortada, no había energía porque no teníamos cómo pagar la energía. Entonces llego a mi casa, mi mamá tenía una torta pequeña, afortunadamente en ese entonces no se pagaba como hoy la concesión de alumbrado público, entonces a través del alumbrado público ahí en el andén de mi casa hicimos mi fiesta de grado y ese día fue el día más feliz de mi vida, primero porque logro mi primera meta y no solamente mía, es una meta de toda mi familia. Y justamente, ¿qué mensaje le da a aquellos jóvenes que en unas condiciones tan difíciles como en las que usted surgió, recursos económicos escasos, que de pronto temen enfrentarse a la vida porque creen que no lo van a lograr? ¿Cuál es ese mensaje de motivación? Yo fundamentalmente siempre le he dicho a la gente, el que cree, crea. Nada de lo que usted no cree no se puede crear. Las cosas antes de uno, para pasar por acá, para que se hagan realidad, tienen que pasar por acá. Entonces yo los invito a que tenemos que creer, hay que creer. Es así como cuando yo estoy en el tema de campaña política. Yo inicié el proceso de campaña política pegando afiches en las contiendas electorales como cualquier líder de barrio. Y dentro de eso, cuando uno escuchaba hablar a un político, yo decía, está hablando lo mismo, no le creo. Y cuando yo ya soy político y comienzo a pararme ahí, hay una desarticulación, porque cuando uno está de político dándole un discurso a la gente, uno comienza, ¿y cuántos de estos votarán por mí? ¿Cuántos de estos no habrán venido de 1000 reuniones? Entonces hay una parte donde no hay credibilidad, ni del político a su gente, ni de su gente al político. Y yo por eso siempre invito a la gente a que hagamos un pacto de volver a creer, porque eso es lo fundamental. Cuando uno cree, se crea, y eso es lo que los invito, a que los jóvenes crean hoy, tienen muchas capacidades. Cuando me paraba en el patio del Colegio Salesiano de Cúcuta,
Yo siempre le decía a los muchachos del colegio, le decía, ¿cómo es posible que Simón Bolívar viajó y conoció Europa y no había aviones? Fue capaz de libertar 5 naciones, no tenía mails, no tenía celular. Y nosotros, ¿qué hemos hecho por el mundo? Nosotros, ¿qué hemos hecho por este país? Que podemos desayunar en Cúcuta y cenar en Miami. Entonces tenemos un sinfín de cosas, pero tenemos que creérnoslas. Entonces yo les invito a que creamos para poder crear. En Colombia, de acuerdo a lo que usted ahí acaba de manifestar, ¿usted cree que sí tenemos proyecto de país? Cuando yo miro a Colombia, la miro desde el contexto latinoamericano. Yo creo que cuando uno visita los diferentes países de América Latina, Dios me ha dado la oportunidad de conocer casi toda América Latina y tenemos los mismos problemas, las mismas condiciones, la misma problemática uno ve en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, y yo considero que debemos hacer un proyecto de unión. Nosotros estamos siempre pensando los latinoamericanos en cómo dividir. Entonces hablamos de los cucuteños, de los antioqueños, de los bogotanos y siempre estamos segmentando. Y los cucuteños hablamos de los atalayeros y de los que no somos atalayeros. Siempre estamos dividiendo. Yo los invito a que tenemos que hacer un proyecto más latinoamericano. Démonos cuenta cómo la Unión Europea fue capaz de unirse y hoy les estoy diciendo al mundo y a América Latina que tenemos que unirnos. En la medida que nos unamos vamos a conseguir un proyecto de país, un proyecto de región, que eso es lo que necesitamos. Representante, ¿qué lo saca de casillas? ¿Qué me saca de casillas? Cuando uno no puede cumplir lo que uno quiere, o sea, cuando uno tiene por lo menos un ideal y no lo puede conseguir, o sea, cuando por ejemplo uno dice yo voy a llegar al Congreso, por ejemplo una meta, vamos a modificar en un acto legislativo el artículo 67 constitucional, que es el artículo de educación. En América Latina ninguna constitución tiene lo que tiene la nuestra, dice que la educación es obligatoria de 5 a 15 años. Y se me acabó el tiempo, presenté 2 veces este acto legislativo para quitar ese tema de que la educación inicial no sea el orden constitucional y eso se queda uno como con un sinsabor. Y lo contrario, ¿qué le quita el estrés? Yo creo que el estrés me lo quita ese ver que uno puede contribuir a que este país salga adelante, contribuir a que los jóvenes piensen diferente, ser cada día mejores. Yo creo que eso me da felicidad. Representante, lo que nunca haría por dinero. Lo que nunca haría por dinero es vender mis principios. Yo creo que los principios son fundamentales. Hablando de qué le sirve a mi país, la familia es fundamental y yo creo que eso no se cambia por dinero. ¿Es un hombre de fe? Soy un hombre de fe, por eso estoy acá. Representante, en materia legislativa, ya estamos a un año largo de culminar este periodo en el Congreso. ¿Cuál proyecto de ley de su autoría o que usted haya sido ponente se siente orgulloso? Bueno, con la otra pregunta que me hacía, si soy un hombre de fe, hay una carta de Corintios que nos dice que de nada vale la fe si no hay amor. Entonces yo digo que primero es el amor que es fundamental. ¿Y qué proyecto de ley me llena de expectativa? Ese que pasó 2 debates en la Comisión Séptima y en la plenaria, como lo es el subsidio al adulto mayor. Yo considero que el país tiene deuda con los adultos mayores. Esperemos que el Senado de la República apruebe este maravilloso proyecto como lo es el subsidio adulto mayor. Y hay un tema fundamental que estoy trabajando en la reforma al sistema de salud y es el subsidio al régimen, el subsidio para la mujer embarazada del régimen subsidiado. Es fundamental esto que salga adelante. Sobre el tema de reforma a la salud, ¿es la gran reforma que requiere el sistema o es un pañito de agua tibia? ¿Cómo calificaría usted lo que se está tramitando? Me gustaría que fuera una reforma sustancial, pero el país está pasando por un tema muy delicado, el mundo está pasando por un tema delicado como lo es el tema de la pandemia y no podemos experimentar. Por eso estamos tapando las goteras que tiene el sistema, pero considero que se debe hacer un revolcón en el sistema de salud.
Es decir, que faltaría algo Claro, más. falta mucho, mucho, algo más no, mucho. Por eso digo yo que esta reforma le tapa las goteras al techo, pero no podemos, tenemos que dar una transformación en el tema de la salud de los colombianos. ¿Con cuál música se identifica? Me gusta el reggaetón, ¿no? Soy como buen cucuteño, el merengue, el reggaetón, pero me gusta mucho la música colombiana. Por ejemplo, escuchar Portón de la Frontera es un tema que, como dice Amparo Grisales, me eriza la piel. Lo mejor de Norte de Santander. Yo creo que lo mejor que tiene el norte de Santander es la mujer norte santandereana. Tienen fama de peleonas, tienen fama de bravas, pero son las que le ponen el pecho a la familia. Y yo quiero destacar eso, la mujer norte santandereana es la mujer que se echa a tucho su familia, es la mujer que es capaz de sacar a sus hijos adelante, y es la mujer que es capaz de hacer mercado con 5.000 pesos y darle comer a 5 hijos. Así es, yo lo digo por conocimiento de causa. Oiga, representante, usted que es profesor, que todo el mundo lo identifica más como profesor que como congresista, ¿qué libro recomendaría? Yo creo que el principal libro que hemos leído todos los colombianos es la Biblia, ahí está todo. ¿Y por qué es importante? ¿Qué días leía un pasaje de la Biblia donde estaba Jesús en el desierto y estaba en cuarentena y el diablo lo tienta? Y él le responde al diablo diciendo que en la palabra dice que no solo de pan vive el hombre. Entonces yo creo que ahí están todos los elementos. Cuando uno citamos ese libro es fundamental y ese libro nos enseña a ser, como decimos los salesianos, buenos cristianos y honestos ciudadanos. ¿Sigue en Cámara o pasa a Senado? El anhelo de mi corazón en este momento, y ojalá sea el anhelo del pueblo norte santandereano, es continuar en la Cámara de Representantes, porque yo siempre veo la Cámara como la playa baja y ahí es donde yo debo estar. La última vez que lloró. La última vez que lloré, cuando me dio COVID, me asusté muchísimo cuando tenía COVID. Primero, no porque no le tengo miedo a la muerte, creo que todos los seres humanos nacemos para morir, pero decía, me hace falta hacer cosas. Pensaba en mis padres, pensaba en mi esposa, y gracias a Dios solamente fue pánico. Muy bien. ¿Con cuál persona en su vida pública, política, vive muy agradecido? Creo yo que Álvaro Vila Forero fue un secretario de Educación de Cúcuta, un gran hombre, ya no está, pero creo que como de una u otra manera me sacó como del anonimato de ser un educador y traerme a trabajar a una administración pública y comenzar yo a conocer los temas de lo público y los temas políticos. Representante Jairo Cristo, defíname a los siguientes personajes de forma muy puntual. Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander, un norte santandereano que sacó la cara por nosotros, el gran hombre de las leyes. Virgilio Barco. El que le dio la espalda a Cúcuta. Iván Duque. Gran ser humano. El ministro de Salud, Fernando Ruiz. Sencillo, honesto. Representante, ya para finalizar la pregunta incómoda, ¿le aconsejaría cuál camino político a Germán Vargas Lleras? ¿Ser cabeza de lista al Senado por Cambio Radical o nuevamente aspirar a la presidencia de la República? Bueno, yo siempre veo en Germán Vargas Lleras un hombre de decisión, un hombre que de pronto le hace falta ser candidato, le hace falta darse un poco más de candidato, pero creo yo que sería un gran presidente. Me gustaría ver algún día a Germán Vargas Lleras como presidente de la República porque conoce el país y tiene las cosas que el país requiere en su cabeza. Representante, muchas gracias por estar en pocas palabras. A usted y a toda la gente de mi querida ciudad de Cúcuta, del área metropolitana, del norte de Santander, créame que cuando Jairo Cristo está en el Congreso de la República, deja a un lado su nombre y se convierte en el norte de Santander. Nos acompañó Jairo Cristo, congresista que se siente orgulloso que aún le digan profesor. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad.